tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy porque vamos a platicar acerca del síndrome de Down o trisomía 21. Como saben, el 21 de marzo se conmemoró el Día Mundial de esta condición que afecta a millones de personas en el mundo y que es muy importante, por un lado, conocer de qué se trata y por otro, incluir a estas personas en la sociedad de la mejor forma posible y con todo el amor que les podemos dar. Así que para platicar acerca del síndrome de Down, me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida a dos grandes mujeres. La doctora Hilda Mayén. La doctora Mayén es genetista. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hilda. Gracias, Diana. Con gusto, Diana, gracias. Muchísimas gracias. Y Mary Ruz Villegas. Mary Ruz Villegas es presidenta de la Fundación MGAS y una gran trabajadora e impulsora de la inclusión de las personas que más lo necesitan a la sociedad. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Muchas gracias. Y la vamos a empezar por definir qué es el síndrome de Down. Doctora Mayén, ¿qué es el síndrome de Down? ¿Qué ocurre y cuáles son sus principales causas? De acuerdo. Como tú lo mencionaste, el síndrome de Down es una condición en donde está por triplicado el cromosoma 21. Es una de las alteraciones cromosómicas más frecuentes. Estamos hablando de 1 de cada 800 recién nacidos vivos y la causa es la dosis triple de una región crítica del cromosoma 21. Hay diferentes variedades y esta es una solamente de las causas porque el amplio espectro de manifestaciones entre pacientes con la misma condición. Ahora, es una condición que, aunque no es el único motivo por el cual puede presentarse, está estrechamente relacionada con la edad a la que una mujer tiene a su bebé. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mira, la verdad es que hay dos formas de verlo. Uno, la edad materna y la edad paterna, que ya se sabe, a partir de los 35 años es un factor de riesgo, pero no es un factor causal. De hecho, si nosotros tenemos 10 bebés con síndrome de Down, 3 son de mujeres o padres mayores, pero la mayoría son de mujeres jóvenes. Por eso es que se calcula que en Estados Unidos, en donde tienen sus estadísticas muy reguladas, aproximadamente cada año nacen 500 bebés con síndrome de Down, porque además no todos los bebés dan alguna manifestación clínica o ultrasonográfica o en biomarcadores de que pueda existir esta condición. Entonces, estas son las dos visiones de ver esta situación. ¿Cuáles son las principales manifestaciones en una persona con síndrome de Down? ¿Qué es lo más común? Lo más común es el retardo del neurodesarrollo, que se traduce en discapacidad intelectual de grado variable. Va desde leve hasta moderada. Y de las alteraciones orgánicas más frecuentes podemos hablar de la cardiopatía, que ocurre hasta en el 40% de las personas con síndrome de Down, el hipotiroidismo, problemas de audición y estaba leyendo justamente ayer dos tipos de manifestaciones que se dejan un poquito a un lado y una es los trastornos del sueño y la condición inmunológica muy vulnerable. Entonces, digamos que tienen las defensas bajas. Sí. Y esto es muy importante ahora que estamos viviendo esta pandemia de COVID-19 porque son una población en riesgo de contagiarse y además de tener un cuadro grave de COVID-19. Así es. Mari, ¿qué es lo que se puede hacer justamente abordando esta parte en particular del momento que estamos viviendo de la pandemia? ¿Cómo podemos proteger a las personas con síndrome de Down? ¿Cómo podemos lograr que estén en la primera fila para vacunarse? ¿Qué podemos hacer por ellos? Pues hemos estado abogando mucho para que los pacientitos, no nada más con síndrome de Down, sino con otro tipo de discapacidades y sus cuidadores primarios,
fueran tomados como principales para ser vacunados. Sin embargo, hay que recordar que las vacunas no se han todavía autorizado, la mayoría de las vacunas no se han autorizado para menores de edad. Entonces, en este caso, pues tienen que ser pacientes que pues tengan más de 18 años, en algunos casos más de 16, pero solo así pueden accesar a las vacunas. Entonces, pues sí, en este momento pues hay que resguardarlos mucho, porque sí, son sujetos como bien decía la doctora, tienen el sistema inmunológico muy delicado y los pacientes que nosotros hemos tenido o visto en nuestra fundación y en otras con síndrome de Down tienen una afectación muy grave, no nada más para el COVID, sino también para la influenza, como que cualquier infección respiratoria se les vuelve gravísima, entonces sí hay que tenerlos muy resguardados. Sin embargo, ayer teníamos una plática con expertos de la Fundación Downies y ellos hablaban mucho también de los derechos de los hombres y mujeres con síndrome de Down, los que ya son mayores de edad, y cómo el cuidador muchas veces tomas, claro, por este afán, o la mamá o el papá, con este afán de cuidarlos y que quisieras ponerlos, y es decir, lo digo respetuosamente, pero los quisieras tener en esta burbuja cristal, y digo respetuosamente porque yo tuve una hija no con síndrome de Down, con parálisis cerebral, pero pues sí te dan ganas de tenerlos en estas burbujas de cristal en los cuales pues nada los tocara, nada los afectara y como allanarles más el camino, ¿no? Y muchas veces ese también es un error porque la sobreprotección pues tampoco los deja a ellos ser sujetos de derechos y tienen todos los derechos también como cualquier persona. Entonces hay que ser muy cautos en ese sentido, claro. En la pandemia pues es otra la historia porque sí hay que resguardarlos mucho y si son mayores de 18 años en los lugares donde ya se puede pues llevarlos a vacunar. Así es. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de este tema. Sí. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con la doctora Hilda Mayén y con Mary Rose Villegas acerca del síndrome de Down, un padecimiento que debemos de atender y que debemos de comprender. Hilda, doctora Mayén, ¿cuánto tiempo es la esperanza de vida de una persona con síndrome de Down? Pues la esperanza de vida ha cambiado mucho en los últimos años con todos los recursos que tenemos, los conocimientos, etcétera. Aproximadamente ahorita pueden rebasar los 60 años de edad, si son personas que se les atienden sus comorbilidades y viven bastante bien. Ahora, sabemos que el síndrome de Down es uno de los síndromes progeroides, que así se llama, es decir, que presentan envejecimiento prematuro. Y en todo esto hay ahora un factor que se conoce como epigenético, y esa es una de las causas por qué unas personas están más afectados, aún con la misma condición cromosómica, están más afectados o menos afectados, viven más o viven menos. Mari, estamos viendo imágenes de parejas con síndrome de Down y esto es bien importante entender que las personas con síndrome de Down pueden tener una vida plena, pueden relacionarse socialmente, pueden trabajar, pueden ser muy productivas. ¿Cómo podemos favorecer esto? Sí, Diane, es muy importante que las personas con síndrome de Down reciban terapia desde lo más chiquitos que se puedan, porque de esta manera se va generando en ellos no nada más el desarrollo de muchas habilidades, pero también la vida independiente, que finalmente a los papás y las mamás es lo que nos interesa, ¿no? El cuidador primario es, híjole, ¿qué va a pasar con mi familiar que tiene una discapacidad cuando yo no esté? Entonces hay que enseñarlos a ser independientes lo más posible. También es importante volver a recalcar el tema de que tienen derechos a decidir qué es lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar, si quieren tener hijos, o sea, tienen derechos reproductivos. Entonces, esa parte también, cuestionable o no, esa parte pues hasta el día de hoy la tienen derechos pues de vivir en pareja
en muchos casos son custodiables en el sentido de que no pueden estar solos, tienen que tener como un cuidador o un adulto responsable en términos de que pueden aprender, por ejemplo, a cocinar, pero tal vez de repente les falle el apagar el gas o apagar la estufa, o sea, cuestiones que son pues para la vida, ¿no? Que es muy importante tenerlos ahí con cuidado. Pero yo creo que lo más importante es incluirlos, pueden desarrollarse en el trabajo y pueden desarrollarse muy bien en el trabajo, son responsables, pueden ser puntuales, pueden usar el transporte público, se pueden tener una vida bastante plena, que finalmente eso es por lo que hay que abogar siempre, ¿no? Respetarles sus derechos y nosotros como sociedad aprender también a abrazarlos y aceptarlos con todas las diferencias, porque todos somos diferentes. Entonces, también hay que darles esa oportunidad. O sea, quien pueda emplear a una persona con síndrome de Down, vamos a hacerlo. Y se puede hacer muy de la mano con todas estas organizaciones que hay en muchos países que los van incluyendo en esta parte laboral. Hay que darles la oportunidad siempre. Vamos a seguir hablando de este tema. Hacemos una pausa y vamos a platicar acerca de las distintos grados, tal vez, de síndrome de Down, las distintas características, los mosaicos, porque no todas las personas con síndrome de Down son iguales. Vamos a hablar de ello después de una pausa. Hay diferentes grados o diferentes severidad de síndrome de Down. Una causa es el origen cromosómico. Podemos reconocer 5 tipos de síndrome de Down. En el 95% de los casos hay 3 cromosomas 21 completos y entonces se llama trisomía 21 regular. El resto, el 5% restante, corresponden a formas como translocación, isocromosoma y duplicación únicamente de la región crítica del cromosoma 21 en la banda Q22. También existe el mosaico que tú mencionabas y esto ocurre en el 1 al 2% de los casos. En este caso, la forma más leve es la de mosaicos, que quiere decir que en parte de sus células hay 3 cromosomas 21 y en parte de sus células hay 2, que es el número esperado. Pero también hay otras 2 causas que yo siempre le insisto a los papás y seguramente tiene un fondo importante y son las comorbilidades. No es lo mismo un niño que tiene cardiopatía a un niño que no la tiene. No es lo mismo un niño que tiene hipotiroidismo a un niño que no lo tiene. Entonces hay que resolver estas comorbilidades. Entre más temprano se detecte una cardiopatía y se opere si es necesario, mejor pronóstico tendrá. Igual para el hipotiroidismo, mejor pronóstico tendrá. Y algo que insisto mucho es en el trabajo de los papás y como mencionaba Mari, el apoyo de la terapia del cuidador primario y de todos ellos. Entre más temprano estimulemos ese cerebro, mejor pronóstico tendrán. Y recientemente se ha visto un factor epigenético implicado. Epigenético quiere decir que el medio ambiente regula la expresión o falta de expresión de los genes que presentan estos chiquitos con síndrome de Down. Y el medio ambiente quiere decir desde cómo es recibido ese bebé, si pasó sus primeros días junto con su mamá, si lo abrazaron, si lo alimentaron, si le dieron estimulación muy sencilla en los primeros días de vida, pero la recibió. Y todo esto son factores epigenéticos que influyen en el desarrollo de una persona. Vamos a hacer una pausa, una disculpa con los problemas técnicos que estamos teniendo. Hacemos una pausa, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca del síndrome de Down y la importancia de incluir a las personas que viven con esta condición en la sociedad de la mejor forma posible y, por supuesto, entender de qué se trata todo este síndrome y todo lo que implica para la persona y, por supuesto, para su familia. Mari, yo quisiera preguntarte,
desde el punto de vista emocional, ¿cómo podemos preparar a los papás cuando se sabe que viene en camino un pequeño con síndrome de Down? Pues primero, Diana, yo creo que es muy importante mencionar que hay muchísima ignorancia, muchísimo desconocimiento en general por parte de la sociedad de lo que implica tener una hija o un hijo con síndrome de Down. Entonces, para empezar, pues habría que informarse para que realmente sepas. Pero creo que también hemos encontrado que cuando las familias se reúnen con otros pares, es decir, con otros padres, otra mamá, otro papá que ya ha transitado por el hecho de haber tenido una hija o un hijo con síndrome de Down, esto les da mucho más certeza, les ayuda a poder saber pues qué sí hacer, qué no hacer. Y siempre creo que desde el primer momento en que se pueda, en algunos casos pues se detecta desde el embarazo, como lo decía la doctora, pero en otros muchos casos no es así. Pero desde que uno sabe que va a hacerle frente a esta situación, pues es muy importante estar de la mano de los médicos expertos y de los terapeutas, porque es la manera en que le puedes ayudar a un hijo. Vean, es bien importante el tema del duelo, o sea, como papá, como mamá, y hay que hablarlo, porque tampoco es, yo siempre lo he dicho, no es que uno todas las mañanas agradezcas que, ay, tengo un hijo con esta condición o la otra, es que cuando la vida ya te puso en ese lugar, cuando la vida ya te puso esta lección y tienes que agarrarlo, pues hay que agarrarlo, pues, con valor, con fe, con amor, con entereza y con todo el valor del mundo, porque en la medida en el que tú lo entiendas y lo aceptes, vas a poder ayudar a tus hijos desde más temprana edad. Y ese es el factor clave, bien lo decía la doctora. Entre más chiquitos les des la estimulación, la terapia que necesitan, van a tener un desarrollo y una vida muchísimo más larga, mucho más plena y feliz. Y como papás, vamos a ser súper felices también, porque, ojo, son amorosísimos y vas a tener una vida y un desarrollo maravilloso. Claro. Ahora, doctora, en el caso de las personas con síndrome de Down que deciden estar en pareja, ¿es posible que procreen y en ese caso que no tengan a un hijo con síndrome de Down? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en estos casos? Sí, Diane, justamente ayer tenía yo una dos clases en la universidad de sexualidad en personas con discapacidad. Y algo importante es considerar que la sexualidad no es ajena a la persona, es parte de la persona, y las personas con síndrome de Down son personas y están incluidos. Entonces es algo que se debe trabajar con ellos desde chiquitos. En general a una persona se le empieza a trabajar sexualidad alrededor de los 3 años. Ya cuando lo tratamos de hacer en adolescentes ya nos vimos tarde. Entonces, con estos pequeños hay que manejarles igual la sexualidad para que sepan cómo cuidarse, porque son personas un poco más vulnerables, más inocentes en ese sentido. Y más adelante, pues también platicar con ellos en relación a la parentalidad. Si desean ser madres, si desean ser padres, como lo menciona Mari, obviamente tendrán que ser asesorados y cuidados en varios aspectos. Pero se ha visto, sabemos que pueden tener en su descendencia con trisomía 21, pero también pueden tener descendencia con cromosomas normales. Y hay cierta tendencia en donde se ha visto que la descendencia de varones con trisomía 21 generalmente es 3-1 de descendencia normal. Contrario pasa en las mujeres con síndrome de Down, probablemente porque los ovocitos con los que nace una persona son los definitivos para toda la vida. Aquí se invierte. Aquí es más frecuente que la descendencia de una mujer con trisomía 21 sea descendencia con síndrome de Down. Pero bueno, hoy en día hay grandes avances en la medicina y pues por supuesto ellos tienen que participar de ello. En esos casos, Mari, ¿qué se puede hacer cuando una pareja con síndrome de Down decide procrear y bueno, tienen a un pequeño que no nace con síndrome de Down? ¿Se recomienda dar algún tipo de apoyo externo nuevamente a ese pequeño? Sí, claro, por supuesto. Finalmente, lo que comentábamos, un paciente con síndrome de Down va a ser en muchos aspectos de su vida custodiable siempre.
Entonces, al momento en el que tienen un bebé, por supuesto que van a necesitar el apoyo y la ayuda, pues muy probablemente de la familia más cercana, y si no de las instituciones o de los terapeutas. Y por supuesto que el chiquito o la chiquita, el bebé que nazca con o sin síndrome de Down, con los papás con síndrome de Down, pues por supuesto va a necesitar otro tipo de apoyos, incluso de terapia psicológica, igual, entre más pronto se pueda mejor, para poder también transitar esta parte y que no suceda que después los niños tienen ciertas obligaciones o ciertas responsabilidades que no corresponden con su edad. Aunque en la mayor parte de los casos pues se ve que sí tienen a niños con síndrome de Down las parejas, ¿no? Sí. Pues doctora Gilda Mayén, Mary Rose Villegas, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica, haber abordado este tema y por supuesto muchas gracias a mis compañeros en Televisa Tijuana, siempre al pie del cañón apoyando cuando tenemos alguna dificultad técnica. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Muchas gracias, Gilda, Mari, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, Diane. Gracias, Mari. Hasta pronto, que tengan un excelente día.